un mundo en problemas. La número 2, un juicio muy pronto. La número 3, juicio contra la humanidad. La número 4, insensibilidad al pecado. La número 5, la verdadera profecía rechazada. La 6, que fue la que se predicó en el segundo servicio, mercenarios del evangelio. Y hoy, con el favor de Dios, estaremos observando un tema titulado Cuando Dios aplasta el orgullo. Vamos a Isaías capítulo 2, versículo 12, y voy a leer yo la versión Nueva Biblia de las Américas en toda la exposición de las Escrituras. Y en el contexto, mis amados hermanos en la fe, de esta serie, el Espíritu Santo, cronológicamente hablando, usó a profetas como Isaías, Jeremías, Habacuc, Amós, por mencionar, para advertir al pueblo de Dios de la condición que estaban viviendo, pecado. Seguido de esto, en la reconstrucción, después del exilio, 70 años después, usa al sacerdote Esdras y escribe Esdras, Nehemías y Esther para la reconstrucción. Pero es bien interesante ver que hay profecías en las que vamos a observar y que estas tuvieron un cumplimiento, lo que algunos teólogos llaman, que hablan de doble cumplimiento. ¿Qué es esto? Que se cumplieron en el tiempo de Dios, cuando los profetas, algunos de ellos estaban vivos en su tiempo para el pueblo, y otras van a tener cumplimiento en estos días. Así que el punto central de esta serie es que el mundo está desprevenido, viviendo para el pecado. Gran parte de la iglesia está ocupada en cosas que no debe de ocuparse. El amor de Dios, como escribió Jesucristo, como dijo Jesucristo, se ha enfriado y se ha multiplicado la maldad. Vamos a leer Isaías capítulo 2, versículo 12, y posteriormente pasaremos a la exposición de la palabra. Versículo 12, Isaías capítulo 2, versículo 12. La Biblia dice: porque el día del Señor, versículo 12, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y orgulloso, contra todo el que se ha alcanzado, ensalzado, y serán abatidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti ponemos en tus manos este tiempo en el que seguro has de hablar a nuestras vidas. Creemos, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu seguramente hablará cosas que nosotros no queremos escuchar, pero que son necesarias, a fin todas ellas de que nuestra manera de vivir sea conforme a tu voluntad y que cada decisión que nosotros tomemos sea para tu gloria. Señor, en el nombre de Jesucristo, creemos que desde antes de la fundación del mundo nos has escogido, nos has elegido, nos predestinaste. Posicionalmente hablando, ya nos has glorificado, y creemos, Señor, que en tu misericordia, en tu amor y en tu bondad, tú has de extender ese favor y gracia a quien has elegido, y hoy concederles el don de la fe para el arrepentimiento, el don de la vida eterna. Hoy creemos, Señor, que tu Santo Espíritu, bajo el poder de tu palabra y tu nombre, tú atas y reprendes todo espíritu ajeno al tuyo. Creemos en el nombre de Jesús, que no solamente convencidos, sino deseosos de buscarte de todo corazón, también anunciaremos las buenas nuevas. Todo ello en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La frase el día de Jehová o el día del Señor, de acuerdo a algunos teólogos, aparece 19 veces en el Antiguo Testamento, 4 veces en el Nuevo Testamento. El día del Señor puede referirse a un juicio en el futuro cercano, de acuerdo a lo que escribió
Ezequiel en el capítulo 13, versículo 5 hasta el 30. Muy bien, el juicio final de los tiempos, dos de las profecías sobre este día quedan aún sin cumplirse. Uno, al final de las 70 semanas de Daniel que anunciara Joel, solamente lo menciono, en el capítulo 3, versículo 14, en Malaquías, capítulo 4, versículo 5, al final del milenio, Pedro lo escribió muy bien, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10. Muy bien, el día del Señor puede ocurrir por medios providenciales o por intervención directa de la mano de Dios. En ocasiones, el cumplimiento cercano es un anticipo del cumplimiento lejano. En otras ocasiones, ambos tipos de cumplimiento se incluyen en un pasaje. Aquí, Isaías anticipa un cumplimiento lejano al final del tiempo de la angustia para Jacob. Si bien un padre de familia, un ministro de la palabra de Dios o la misma sociedad permiten que un hombre acumule sobre sí mismo los pecados y la culpa de todo, Dios pide responsabilidad personal. Póngale cuidado, es un encubrimiento apartar los ojos de los horribles criminales que aún persisten en las altas esferas de la sociedad. Es como decir, quiero tapar el sol con un dedo. Muy bien, esta maldad, aún en los lugares altos, no se puede ocultar. Y esta es una nación orgullosa que hace su nido en las estrellas y ahora busca conquistar otros planetas. Por eso, hoy observaremos ante la luz de la palabra de Dios un tema titulado Cuando Dios aplasta el orgullo. Muy bien, de una manera genérica, el Espíritu Santo, hemos visto Zacarías, observado, hemos únicamente mencionado Zacarías, Oseas, Joel, Malaquías, que Dios siempre habla antes de tiempo. No hay nada más triste, más terrible en la vida de una persona que no reconozca su pecado. El orgullo es de los pecados más difíciles de reconocer. ¿Puede una nación llegar a la luna? Cierto. ¿Puede hacer una nación ser la número 1 en los satélites? Claro. ¿Puede una persona alcanzar lo que se ha propuesto en un año y decir, a mí me lo merezco, yo he ganado? Por supuesto, pero también puede olvidarse de Dios. Abdías, dentro de estos profetas, en el versículo 4, escribe lo siguiente: aunque te remontes como el águila, y aunque entres en las estrellas y pongas tu nido, de allí, escribe lo que dice Dios, te derribaré, declara el Señor. La sociedad contemporánea vive en autoengaños, ilusiones, y la gente construye estructuras destartaladas para convencerse de que no hay peligro. La hipocresía pública está prosperando y a medida que la moral se debilita cada vez más, póngale cuidado, pierde camino. Esta sociedad está hipnotizada, han perdido todo sentido de peligro y no pueden ver lo que se mueve rápidamente hacia ellos. Cuando un cristiano se aparta de Dios, ya no le busca con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y desplaza la palabra de Dios y pone una religión tal como hizo el pueblo de Dios, su corazón empieza a endurecerse. Se aleja de Dios, aunque mecánicamente puede estar en una silla,
pero ya no es genuina su adoración. En Isaías capítulo 8, versículo 22, el profeta Isaías escribió lo siguiente. Isaías capítulo 8, versículo 22. Dios siempre ha hablado a su pueblo anticipadamente. Cuando tú leas Habacuc escribe en sus visiones, porque es como se escribe en el original. En el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 5, permíteme la expresión, queda aterrorizado. ¿Por qué me haces ver esto?, escribe Habacuc. Posteriormente a esto responde Dios no con un regaño, sino aún aumentando la visión de lo que va a suceder como consecuencia del pecado del pueblo de Dios. La palabra de Dios era desplazada, la ley era corrompida, había soborno, había fornicación entre ministros de la palabra de Dios, y Dios no pasa por alto el pecado. Isaías, en este capítulo 8, versículo 22, leo la Nueva Biblia de las Américas, escribe: después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, los sombríos de la angustia, y serán lanzados a la oscuridad. ¿Qué es esto? Esta es una imagen tétrica de aquellos que en su frustración, en su desespero, en su rabia, llegan al extremo, ¿a qué? A maldecir a Dios. Tal como mencionara el libro de Apocalipsis después de que la iglesia se ha ido, en donde los hombres buscaban la muerte y no la encontraban, y que aún no se arrepentían, sino que continuaban en sus pecados, maldecían a Dios. La tristeza de Dios, permíteme la expresión, en su corazón por la reacción de un hombre perverso. Todo porque rehusaron aceptar la veracidad de lo que el profeta Isaías había predicho en cuanto a las penalidades futuras de la nación. Ojalá todos los ministros cristianos de esta moral inclinada hacia el infierno presten atención a lo que un hombre escribió, Alexander Solzhenitsyn, leo cómo se escribe, escritor e historiador ruso, crítico del socialismo soviético, que vivió del año 1918 al año 2008. Él dice eso: todos estamos al borde de un gran cataclismo histórico, una inundación que se traga a la civilización y cambia épocas enteras. Nos hemos enredado irremediablemente en nuestra adoración servil de todo lo agradable, todo lo confortable, todo lo material. Adoramos cosas, adoramos productos. Fin de la cita. Este refugiado ruso tiene más discernimiento sobre el juicio venidero que la mayoría de los que se llaman ministros de Dios. ¡Qué acusación! Han perdido toda sensación de peligro, ni siquiera pueden ver lo que se acerca rápidamente. Ha vendido a las comodidades y al materialismo el corazón del hombre. La pregunta que nos podemos hacer: ¿el hombre se ha apartado de Dios? ¿Dios ha abandonado al ser humano? Tal como se describe en el libro de Romanos capítulo 1, desde el verso 18 hasta el verso 32, donde 3 veces Pablo escribe: Dios los abandonó a sus concupiscencias. Y esa palabra, Dios los abandonó, en el griego del lenguaje actual al lenguaje actual español, se escribe: Dios los dejó hacer lo que querían. Regresemos a Isaías y sigue la pregunta: ¿se ha apartado Dios de pastores ocupados, despreocupados para enviarnos un profeta detrás de la cortina de hierro de Satanás para advertirnos del juicio venidero? Nadie, absolutamente nadie es más que responsable en tu casa que tú y yo. Yo soy el pastor de casa, yo soy el maestro de casa, yo soy el sacerdote. Nosotros nos juntamos, este es un ejemplo, todos los jueves. Estamos estudiando un libro en la casa de ustedes y están mi suegra, mi cuñada, mis hijas, mi esposa y su servidor.
Y lo que les he mencionado repetidamente, el responsable de presentarse delante de Dios son ustedes mismos. Nosotros tenemos el deber de escudriñar las escrituras como hacían los bereanos, que escuchaban el mensaje del apóstol Pablo, escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que el apóstol les decía. Cada uno de nosotros es responsable del crecimiento espiritual. Cada uno es responsable de disponer su corazón ante la presencia de Dios. Así que el pastor de casa, el padre de familia, el maestro, el instructor de familia, sus primeros discípulos son su familia. En Isaías capítulo 1, verso 28. Empieza el Espíritu Santo a hablar. Porque cuando tú no le haces caso a Dios, hay dos cosas: no te has dado cuenta o tienes un orgullo grandísimo. El Espíritu Santo te pudo haber dicho desde hace semanas: deja ese amante. El Espíritu Santo te pudo haber dicho: ya no veas pornografía. El Espíritu Santo te ha dicho varias veces: ya dedica tu vida, tu cuerpo en sacrificio vivo. Como escribe Pedro en su primera carta, en el capítulo 3. Y también lo hace ver a Pablo en Romanos capítulo 6. Siempre la advertencia de parte de Dios está antes. Isaías escribe en el capítulo 1, verso 28: pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan al Señor perecerán. Santos hermanos en la fe, al mismo tiempo de la bendición futura del remanente fiel, el Señor enviará los no arrepentidos a la destrucción. Esta es la única manera de purificar por completo lo que Dios quiere. Y hay una advertencia. Y vamos a citar varios ejemplos de los que se citan en las escrituras y que cronológicamente nos lo confirman. Ahora es bien interesante esto. Un escritor colombiano, valga la expresión, escribió dentro de su novela: quien no ha aprendido la historia está condenado a repetirla. El mismo engaño que hizo Satanás con Eva y en el cual cayó Adán es lo mismo que hizo Satanás en el lugar más alto con Jesús. Enseñarle todo lo que tenía: seréis como Dios. Y es exactamente lo que el hombre trata de hacer sin Cristo: ser como Dios. Puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana, puedo hacer con mi dinero lo que me da la gana sin honrar a Dios, puedo vivir como a mí me da la gana. Total, hay una sola vida. La advertencia romana es donde Roma fue un gran imperio durante el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Al principio, el imperio fue benévolo con los cristianos, pero cuando descubrió que juraron lealtad al Señor Jesucristo en lugar de César, ocurrió algo muy interesante. Fueron perseguidos y los cristianos eran sencillos, modestos, personas morales, pero se negaron a participar en los juegos salvajes y festejos de las indulgencias. Estas indulgencias eran romanas. En cambio, los condenaron por la obsesión por la diversión y el placer. Roma estaba siendo arrastrada por la preocupación por los deportes, las comidas elegantes importadas de todo el mundo, las diversiones y los placeres sexuales de todo tipo. Y ya lo decía yo hace un rato, en Romanos capítulo 1, desde el verso 18, desde el verso 18 hasta el 32, habla completamente de 7 etapas de la descomposición moral y específicamente en
Roma. Y a medida que Roma se volvía más malvada y vil, Dios comenzó a juzgar al imperio con hambre, plagas, inundaciones, calamidades. Y los romanos culparon a los judíos, a los cristianos, y comenzaron a arrojarlos a los leones. Y los cristianos pasaron a la clandestinidad en catacumbas. Si tú eres observador y lees la primera carta de Pedro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, en el capítulo 1 el Espíritu Santo hace que Pedro escriba a la iglesia que está dispersa por la persecución que tenía Nerón con los cristianos, del incendio que él mismo provocó. En el capítulo 2 el Espíritu Santo pone en Pedro escribir que los cristianos busquen la palabra de Dios. En el capítulo 3 escribe al esposo, a la esposa, cómo comportarse la esposa cuando tiene un esposo que no es cristiano, y cómo debe de tratar el esposo a la esposa y a las autoridades. En el capítulo 4, amados hermanos, el Espíritu Santo habla en la pluma del apóstol Pedro para que la iglesia, versículo 1, tenga en el pensamiento el padecer, el sufrir por las injusticias en el nombre y por el nombre de Jesús. Y en el versículo 12 hasta el 19 del capítulo 4, el Espíritu Santo hace que Pedro escriba que más vale que sean vituperados, calumniados, perseguidos por el Señor Jesucristo, y no por malhechores, homicidas y ladrones. Más vale, es lo que escribe Pedro, que seas vituperado, calumniado por el Señor Jesucristo. Y escribe tanto en estos versículos que la fortaleza, parafraseo, el sostén es el Espíritu Santo en medio de la prueba por ser cristiano. Ya que Pedro escribe, porque el Espíritu Santo reposa sobre ustedes. Y eso es maravilloso. Porque en el momento que tú no pasas tiempo con Dios, te enfrías. En el momento que estás endureciendo tu corazón, te vas alejando, te vas haciendo más insensible y ya no quieres escuchar la voz de Dios. Buscas placebos espirituales, empiezas a vivir en el pecado, te enlodas, permíteme la expresión, en el pecado. Ya no distingues qué es el discernimiento, la capacidad de ver qué es bueno y qué es malo. Ahora ya estás completamente saturado del pecado. Dios mío, ¿qué sucederá? Por eso Pedro alertaba a la iglesia, amados santos hermanos en la fe, porque cuando hay pruebas, nuestro corazón se manifiesta. Mostramos realmente quiénes somos. Y la iglesia, el pueblo de Dios, que son dos cosas distintas, estaban siendo llamadas. Dios estaba llamándole la atención a el pueblo de Dios a través de Isaías, a través de Zacarías, a través de Oseas, a través de Amós, a través de estos Habacuc, a través de todos estos santos de Dios, para que despertara y abandonara el pecado, porque habían desplazado a Dios, convirtieron la comunión en religión. Búscate Ezequiel, capítulo 7. Verso 10. El imperio rechazó a Cristo y Dios lo entregó a juicio. Roma cayó y una ciudad que una vez reclamó una población de más de 4 millones de habitantes fue destruida por el imperio. ¿Qué te quiero decir? El pecado destruye. Es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. El adulterio destruye familias. El alcoholismo destruye familias. Aunque digas a nadie le hago daño y tú te estás embruteciendo, ¿verdad? Estás alcoholizado y tú dices a nadie le hago daño. ¿Cómo no? A tu familia. Está comprobado que un divorcio afecta, de acuerdo al INE, a más de 30 personas. Un divorcio. Imagínate. Hay que ver las causas también. Ezequiel capítulo 7, verso 10. Dice la Biblia: llega el día, ya viene,
Te recuerdo que estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Ha salido tu turno, ha florecido la vara, ha reverdecido la arrogancia, se ha levantado la violencia para hacerse vara de impiedad. Nada quedará de ellos, ni de su multitud, ni de su riqueza, ni gloria entre ellos. Este versículo 11 que acabamos de dar lectura es la explicación de esta expresión. La violencia había dominado hasta convertirse en una vara de maldad, lo cual puede ser una referencia a Nabucodonosor, el instrumento de venganza de Dios. La gente en las calles, en todo el mundo, está llena de violencia. Algo pasa en la sociedad. Hay una advertencia británica. Hay quien se puede preguntar, ¿recuerdas el gran imperio británico? Bueno, en el colmo de la gloria, la reina Victoria celebró su 60º aniversario. Los líderes de colonias de todo el mundo se reunieron en Londres. Una flota de Royal Navy de casi 200 barcos abordaba el puerto. Orgullosas tropas gubernamentales desfilaron por miles. El sol nunca se ponía en este imperio y una nación poderosa cabalgaba sobre una cresta de pompa y gloria, pero la voz de un profeta se escuchó ese mismo día. Este hombre, el soviético, vuelvo a citarlo, dijo lo siguiente: Dios de nuestros padres, conocido de antaño, Señor de nuestra extensa línea de batalla, debajo de cuya mano terrible sostenemos dominio sobre palmeras y pinos. Señor Dios de los ejércitos, quédate todavía con nosotros para que no olvidemos. Llamados lejos, nuestras armadas se desvanecen en dunas, en promontorios, se hunde el fuego. He aquí toda nuestra pompa de ayer es una con Nínive y Tiro. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo? Que el hombre, dicho de otra manera más sencilla, ha puesto su seguridad en el dinero y no en Dios. Que el hombre ha puesto su seguridad en las armas y no en Dios. Que el hombre ha desplazado a Dios, a la familia, tal como escribiera el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, diciendo: habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, altivos, sin afecto natural. Del griego al lenguaje actual español se escribe: sin amor por la familia. Lánzate un capítulo adelante de Ezequiel, en el capítulo 8. En el verso 17 y 18 que vamos a observar a continuación. Este hombre, crítico soviético, que escribió sobre el orgullo del hombre, dicen algunos, tuvo más discernimiento que algunos conferenciantes de la palabra de Dios que se han dedicado ¿a qué? A promover la famosa doctrina de la prosperidad, mientras el mundo se está colapsando. Pero ¿qué dice la Biblia? En Ezequiel capítulo 8, en el verso 17, la Biblia dice lo siguiente: Él me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido? Que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces. ¿Por qué? Porque se llevan el ramo a la nariz. Verso 18. Por tanto, ciertamente yo obraré con furor, mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré. Y aunque griten a mis oídos con gran voz, que dice la palabra de Dios, no los escucharé. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está hablando al corazón, principalmente, mis amados hermanos en la fe, a los cristianos. Podemos nosotros en algún momento ver alguna marcha en la que están levantando una petición: el orgullo gay,
están levantando, dejen libre a fulano de tal. Y podemos nosotros decir, que se vayan al infierno, que hagan esto, que hagan lo otro. Espérame tantito. El apóstol Pedro en la primera carta, de su primera carta en el capítulo 4, desde los versos 12 hasta el 19 que acabo de citar, no solamente menciona que debe de haber reposo, pero menciona una frase que saca del Antiguo Testamento que dice, porque es necesario, es tiempo ya que comience el juicio de Dios con su casa. Es el tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Un tiempo cronos? No, es un tiempo a destiempo, es un tiempo kairos, el tiempo de Dios. Ha llegado tanto el orgullo de la maldad como en los días de Noé. Hay tanta inmoralidad sexual como en los días de Sodoma. Hay tanta inmoralidad sexual, perversión sexual como en los días de Gada, como en los días de Oseas. Que la maldad llega como olor putrefacto hasta el tercer cielo y Dios está diciendo basta. Y primero le dice a la casa de Dios. No puede ser posible, es una frase de expresión, de admiración, que una persona se diga cristiana, hija de Dios, y esté viviendo en fornicación, en adulterio. No puede ser posible que alguien ponga primero sus negocios, sus cosas, y a Dios en último lugar. Estás con tus prioridades equivocadas. Ezequiel capítulo 8 versos 17 y 18 que acabamos de leer. Dios dice que va a ejecutar un juicio severo por estos pecados tan horribles. A ver, espérame tantito, me puedes preguntar. Espérame tantito. Tú acabas de hablar de un juicio. ¿En qué parte del Nuevo Testamento habla un juicio? Ah, pues en primera carta de Pedro. Vete al original. En primera carta de Pedro, en el capítulo 4, menciona que ese juicio que comience por la casa de Dios se refiere a un juicio. Esa palabra juicio no es un juicio condenatorio para la salvación, no, es un juicio de separación. Y Dios antes va a purificar a su iglesia. Yo me pregunto, ¿cómo le va a hacer Dios para llevarse una iglesia limpia y sin mancha? Entonces estaba escuchando una canción, una alabanza cristiana de una niña que se llama, ¿cómo se llama la niña? Esa, Murillo, Evelyn Murillo. Decía la niña, decía, tu iglesia te está esperando. De veras, te lo digo en serio. ¿Cómo estamos esperando al Señor? ¿Cómo estamos esperando al Señor? ¿Estamos esperando al Señor de veras con un celo santo? ¿De verdad estamos esperando al Señor diciendo, Señor, sé propicio a mí porque soy pecador? ¿Estamos esperando a Dios en serio como iglesia, predicando el evangelio, viviendo el evangelio? ¿O solamente es un eslogan el de que Cristo viene ya y ahora por acá, por atrás de las cortinas, comamos y bebamos? ¿Cómo está esperando la iglesia al Señor? La iglesia está dormida a nivel mundial. A nivel mundial, y es una condición, no es un letargo que Dios está permitiendo, y donde también está permitiendo algo hermoso, la predicación del evangelio y la exposición del evangelio que muchas personas van a escuchar, políticos, cantantes que no se van a convertir algunos. No es dureza de corazón, sino que el Espíritu Santo lo menciona. ¿Para qué lo hacemos? Porque dice la Escritura, para que sepan que hubo profeta en sus días. Búscate Jeremías capítulo 7. Una advertencia a Silo. Amados santos hermanos en la fe, de veras, ya no hay tiempo para jugar a la iglesita. De lunes a sábado te comportas como el anticristo. El domingo vienes con tu careta. Y eso es triste. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo les llamó hipócritas. Le dolía el corazón a Jesús. Una de las advertencias más concluyentes del juicio divino se revela en el capítulo 7 de Jeremías. Y a través de este gran profeta, Dios habló estas palabras a todas las generaciones. Jeremías capítulo 7, versículo 12. Ponle cuidado. Ahora pues,
Vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que hice con él. ¿A causa de qué? De la maldad de mi pueblo Israel. ¿Qué está diciendo esta palabra? Dios nos está diciendo, ¿cómo le dijo a Israel? Regresa, aprende este ejemplo. Verás lo que hago con esta nación y un pueblo que me abandona. Regresa. Y la caída de la casa de Elí, el sacerdote, es también la caída de Israel, la caída de todos los demás que rechazan las advertencias. Cuando un maestro de la palabra de Dios, cuando un padre de familia, esto es bien serio, cuando alguien que es cristiano cae en pecado, afecta a toda la iglesia, afecta a todo el pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo dice, alguno cayó en pecado, dice Gálatas, Pablo a la iglesia, ustedes los espirituales, restaurarle con mansedumbre. Dios mío, y tal pareciera que nos estamos acuchillando. El punto es este. El punto es de que el Espíritu Santo le está hablando a Israel, al pueblo de Dios. Le dijo a Elí, ¿sabes cómo tienes a tu familia? ¿Sabes cómo los tienes de consentiditos? ¿Sabes todo lo que están haciendo? Tus hijos están fornicando con las mujeres del templo, están robando, están adulterando, están emborrachándose y se llaman cristianos. Yo no puedo ser burlado, dice el Señor. Esto es terrible, hermanos. Nosotros nos podemos decir, fulano de tal, mengano, hemos revisado nuestra vida, hemos puesto el espejo del Espíritu Santo, la palabra de Dios, y ver realmente quiénes somos. Basta ya, dice el Espíritu Santo. Isaías capítulo 2, versículo 11. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de buscarle con todo el corazón, es tiempo de orar por los pastores, es tiempo de levantarnos en oración. Ah, qué cómodo es decir, porque es bien cómodo, ¿no? ¿Te fijas cuánto serví? ¿Te fijas cuánto hice? ¿Te fijas que lo hiciste en tu carne y lo hiciste solamente para ser visto? Porque alguien que de verdad ora, sirve para el Señor, como dicen en mi pueblo, chitón. Es para el Señor. Qué tristeza. Dice Pablo, Filipenses, nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Eso dice Pablo. Antes en todas estas cosas, ser como el Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró como tal, sino que se vació, se despojó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Isaías capítulo 2, versículo 11. Dice el versículo 11: la mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Elí y los líderes eran ancianos, sí, ya estaban cansaditos, descarriados, pero ponle cuidado. Sus hijos se entregaron al diablo. Ellos no conocieron al Señor. Sus pecados fueron muy grandes. Todo lo que deseaba su alma lo tomaban. Aborrecían el servicio al Señor. Se acostaban con las mujeres que se habían reunido en las puertas del tabernáculo. Habráse visto. Hicieron transgredir al pueblo del Señor y no escucharon la voz del Señor. ¿Cuántos? Contéstate tú aquí en tu interior. ¿Cuántos años lleva hablando el Espíritu Santo a tu corazón diciéndote arrepiéntete? ¿Cuántos años lleva el Espíritu Santo diciéndote conságrate? Y únicamente has hecho oídos sordos. Has hecho a un lado la voz de Dios y eso se le llama orgullo.
Búscate el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Tú puedes, amado hermano en la fe, santo de Dios, renovado, renacido de nuevo, bautizado en agua y hasta hablas en lenguas. Puedes haber hecho tantas cosas. El domingo estás cantando las mejores alabanzas. Gloria al Señor. Trajiste tu ofrenda, uy, pero choncha. Choncha, 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 3 veces choncha. Bueno, pero tu corazón está apartado del Señor. Puro tilín, tilín y nada de paletas. Fíjate lo que le dijo el Espíritu Santo a Samuel, y lo escribe en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 29, porque el pueblo de Dios, las mejores alabanzas, no es malo que las cantes, Dios ve las intenciones, las mejores ofrendas, pero entre semana, caguamas cristianas, ¿verdad? Te ibas al antro La Nueva Jerusalén. Sí existe, ¿eh? Este es un chisme cristiano. Hace como 2 meses nos invitó, fuimos todos en bola, unos hermanos de la iglesia del norte. Nos dijeron, allá en Azcapotzalco venden unos mariscos muy buenos. Ah, pues vamos. Y yo siempre digo esto del antro La Nueva Jerusalén. Entonces íbamos en caravana. Entonces iba un hermano, otra hermana, y entonces nosotros casi en medio. Y me habla la hermana, me dice, pastor, digo, ¿qué pasó? Voltea a la derecha, ¿ya vio qué dice? Pulquería La Nueva Jerusalén. Sí existe. ¿Qué te quiero decir? Hay muchas cosas que existen y sabes que están mal, y que el Espíritu Santo te ha dicho, quítalas de tu corazón. ¿Servirá que tires todas las botellas que tienes en tu cantina si no las has sacado de tu corazón? ¿Servirá que saques tu dispositivo, tu computador de tu casa si no sacas del corazón la pornografía? ¿Servirá que tú en el domingo vengas de alguna manera y digas, Señor, Señor, cuando sigues teniendo odio, rencor, resentimiento contra algún hermano? ¿Sabes cómo lo ve Dios? Como una falsa ofrenda. Y el Espíritu Santo está diciendo, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Dice el Espíritu Santo, ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo de Israel. Dios mío, habráse visto lo que el Espíritu Santo está diciéndole a los padres de familia, a los maestros de Biblia, a los ministros de la palabra de Dios, que hacen a un lado, Dios mío, Malaquías capítulo 1 verso 1 hasta Malaquías capítulo 3 verso 15, preguntas y respuestas, Dios al pueblo. ¿Cómo me llamas padre? Parafraseo. Porque la bestia conoce a su amo. Tú me conoces, dice el Señor. Tú me conoces. Y dice, como menciona Samuel, has menospreciado la mesa del Señor. Has menospreciado el sacrificio de Cristo. Has menospreciado la palabra de Dios. ¿Con qué? Con tus obras, con tu pecado, con tus rechazos a las escrituras, con la falta de santidad. Isaías capítulo 3, verso 5. Santos, se los prometo, al primero que me habló fue a mí en este sermón. Y no se imaginan. Hay cosas que uno dice, no, ¿cómo no? Estoy chiquito, pero tengo lo mío. Sí, es cierto. Y si nosotros no tenemos la humildad de reconocer, soy así, así, y lo confieso y se lo entrego al Señor, te vas a quedar estancado. Isaías capítulo 3 verso 5. Y el pueblo será oprimido, el uno por el otro,
y cada cual por su prójimo. El joven se alzará contra el anciano y el indigno contra el honorable. ¿Qué estamos viendo? Rebelión. Hay tanta maldad en el mundo, tanta soberbia en el mundo, aún entre cristianos, en donde el pueblo de Dios juzga a pastores, en donde muchas personas juzgan a ministros. Dios mío, dice Jueces, 2 veces lo dice Jueces y una vez lo dice Deuteronomio. El pueblo hacía como bien le parecía. Y como a ti no te gusta cómo se llevan las cosas, no, hombre, pues están equivocados. ¿Por qué no cantan estas alabanzas? Son las que me gustan a mí. Mira, no es pídala cantando, no es al gusto del cliente. Son las que el Espíritu Santo pone al ministro para adoración. Y juntos como iglesia, en la sensibilidad del Espíritu Santo, oramos y alabamos al Padre en unidad. Efesios 4. Un solo espíritu, un solo nombre, un solo edificio, una sola familia. Búscate el primer libro de Samuel, capítulo 3. Porque el pueblo escogido es una buena tierra, pero el pueblo se contaminó. La casa de Dios se contaminó, se convirtió en cueva de ladrones, en un lugar de corrupción, en donde el servicio era de labios y la tradición se amontonaba sobre sacrificios a medias. Hermano, ¿cuántos años tiene en Cristo? Ay, yo soy de cuna cristiana. Felicidades, quis. Eso no existe. ¿Cuna cristiana? Léete Juan 1:12. No es por herencia, sino por el Espíritu Santo. Llevo 30 años. El otro día viene un señor y me dice: oiga, porque no es requisito, es una necesidad que todas las personas que Dios ha puesto en su corazón servir sean discípulos, estén en un discipulado. Y el hombre sí lo conocíamos, o sea, lo conocíamos porque ya no va. David, tengo 35 años en vida nueva. Así me hizo. Y yo le dije: ¿a poco? Si tengo 35 años, ¿y cómo me pides que me disipule? Oye, yo me disipulo. Todos los viernes yo me disipulo. Los viernes, allá con un pastor, yo me disipulo. Ahí estoy a las 11 de la mañana, hasta la 1:30. Todos tenemos la necesidad de disipularnos. ¿Por qué? A ver, siempre un ejemplo sencillo. Cuando una persona se renta como, se emplea como mesero, tiene que comer antes para después servir las mesas. Y el libro de los Hechos también dice eso, ¿no? Unos ocupados en la exposición de la palabra para que otros estén sirviendo las mesas. Todos tenemos que estar bien antes, si no, te gana el cansancio. Y luego del cansancio vienen tus emociones, luego te parece mal todo. Ay, ya vino el chaparro, es el domingo. ¡Ah! ¿Ya ven cómo sí es cierto? Mira, algo bien serio. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 11. Y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar a ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no, ¿qué dice? Los reprendió. Dios mío, ¿hace cuánto que el Espíritu Santo te ha mencionado de tu hijo o de tu esposo y no le has dicho? Ponte a cuentas con el Señor. ¿Hace cuánto el maestro de la Biblia, el predicador, el jefe de familia, el Espíritu Santo ya te mencionó? Filomeno,
Fabricio está en adulterio, está en fornicación. Espíritu Santo, Señor, manda tu Espíritu Santo, lo tiene Él, pero manda que le redarguya de pecado. Señor, ponme en el momento para que le hable de tu palabra. ¿Hace cuánto? ¿O hace cuánto el Espíritu Santo te está diciendo a ti, hermano santo de Dios? Te está diciendo, abandona tu pecado. Le estás haciendo más caso a las cosas del mundo que a mí, dice el Señor. ¿Qué hay en Egipto que te está regresando a esas aguas? De esas aguas vas a seguir teniendo sed. Los hijos de Elí estaban viviendo en fornicación, estaban robando, estaban adulterando. Y es vergonzoso como decir, los cristianos están viviendo, no todos, los cristianos están viviendo en fornicación. Están en la fiesta y no pasa nada. Santos hermanos en la fe, es tiempo de volverse a Dios. El Espíritu Santo dice claramente en el Nuevo Testamento: los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Hay un solo camino y ese camino es Jesucristo. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y esa es la fe que nosotros predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, hay perdón en Jesús. Isaías habló: vuélvete a mí. Amós habló: regresa a mí. Oseas habló: vuelve a mí. Habacuc habló: el justo por la fe vivirá. Y el pueblo no quiso entender. Este día el Espíritu Santo ha hablado a mi corazón. Seguro habló a tu corazón a regresar genuinamente al Señor Jesucristo. Basta ya de andar en borracheras, en lascivias, en lujurias, que como los gentiles, dice Pedro, corren sin desenfreno. Como el río sin tope, así va la gente, como el buey al matadero. Ven a Jesús. ¿Has oído hablar de Jesús? ¿Te llamabas cristiano? Ven a Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús es el dador de vida. Jesús es la fuente de ríos de agua viva que está en tu corazón. Jesús es la puerta por donde entran las ovejas. Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús está esperando a que regreses en sus caminos. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti te damos gracias por este tiempo en el que has hablado a nuestro corazón. Seguro el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, conoce lo más profundo, lo más escondido de nosotros. Y ahí en lo personal, aquí en lo secreto, de manera convencida, nos ponemos en tus manos y confesamos como iglesia, de manera individual, nuestras fallas, nuestros pecados. Arrepiéntete, dice el Señor. Ven a Jesús. Si tu pecado fuera realmente como carmesí, como el carbón, la sangre de Cristo lo ha de limpiar. Si genuinamente te vienes a Él, ven a Jesús. Él te está esperando con los brazos abiertos. Y así como el hijo pródigo, donde el padre corrió y lo besó, le cambió vestiduras, le puso un anillo, lo calzó, hizo una gran fiesta. Hoy el Espíritu Santo te dice: ven y siéntate a la mesa. Hoy en este día, si quieres confirmar tu fe
Si quieres recibir a Jesucristo junto conmigo, di en tu corazón: Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, tu regalo la vida eterna. Creo que Jesucristo resucitó al tercer día, venciendo al pecado, venciendo al mundo, venciendo la muerte, haciéndome su hijo, dándome la vida eterna, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección en el Señor Jesucristo. Hoy te doy gracias, Padre Celestial, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.